Alabado sea Jesucristo. Hermanos y hermanas, tengan muy buenas noches. Quiero dar gracias a Dios por este encuentro espiritual que tenemos en este tiempo de Cuaresma. Un tiempo muy especial en esta noche. Hemos confesado y muchos hermanos nuestros se han confesado. Hemos recibido la Santa Eucaristía y hemos tenido la oportunidad de orar, reflexionar la palabra de Dios. Y todavía nos va quedando la oración de esta noche para vivir este acontecimiento de fe, de gracia ante la palabra de Dios. Agradezco enormemente a todos ustedes por estar presentes. Me alegra que tomemos en serio la vida espiritual, hermanos. Porque si alguien toma en serio su vida espiritual, significa que su vida social, su vida eclesial, su vida pastoral también es importante. Y todo lo que va a hacer, teniendo como base una relación íntima con Dios, siempre será en su nombre y siempre será voluntad de Dios todo lo que va a hacer. Se va a esforzar y va a sentir de que Dios actúa en su vida. Y actuando Dios en su vida, Él permite que Dios todo lo que Él hace o ella hace, sea voluntad de Él. El tema que vamos a compartir esta noche lleva como título, Llamado a la conversión. Llamado a la conversión. El tema que vamos a compartir lleva como título, Llamado a la conversión. Vamos a descubrir algo muy importante, hermanos, en la Sagrada Escritura. Y es que el llamado a la conversión es universal. Cuando Jesús mismo, vamos a descubrir en este tema, es enviado por Dios Padre para formar parte de nuestra historia, para formar parte de nuestra vida, tomando nuestra condición humana, nos vamos a dar cuenta que lo primero que Él hace es invitar a la conversión de todos. Invitar a la conversión de todos. Antes de llamar, Jesús quiere que nosotros escuchemos su palabra y nos convirtamos. Antes de ser discípulos y de ser nosotros apóstoles, debemos estar convertidos. Es decir, debemos entender que el Señor es el centro de nuestra vida, el centro de nuestra historia. Este tema nos va a ayudar mucho a nosotros, porque nos daremos cuenta que la conversión de un cristiano, de un hombre, de una mujer en la fe, no afecta simplemente al interno de la iglesia, sino que cuando alguien se convierte, también se convierte la sociedad. Cuando alguien se convierte, también cambia la familia. Cuando alguien se convierte, transforma todo a su entorno. Todo se va embelleciendo y todo va teniendo un ritmo diferente en su vida, en su familia, y ahí donde él labora, ahí donde él se mueve como persona. Hay un ambiente de paz, hay un ambiente de gracia, porque este hombre ha decidido, esta mujer ha decidido, este joven ha decidido cambiar su mentalidad, cambiar su conducta, y entonces se deja impresionar por Dios. Se deja impresionar por Dios. Esto es lo primero que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Dejarnos impresionar por el Señor, por lo bueno que Él es, por su palabra y por su presencia en medio de nosotros. Entonces vamos a decir lo siguiente, hermanos. Al hablar de conversión y al saber que el llamado a la conversión es universal, nosotros entendemos que Jesús, al llamar a la conversión, no está llamando simplemente a los fariseos a que se conviertan. No está llamando simplemente a los escribas para que se conviertan. No está llamando simplemente a los discípulos para que se conviertan, ni tampoco simplemente a los paganos. El Señor pide que todos nos convirtamos. Todos nos convirtamos. Y ese llamado de conversión, ¿desde cuándo ha surgido entonces en la predicación de la iglesia? Ese llamado de conversión, ¿desde cuándo existe en medio de nosotros los bautizados? Nos va a decir la Sagrada Escritura en Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Ezequiel 18. Yo no quiero la muerte de nadie, oráculo del Señor. Conviértanse y vivirán. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Versículo 32. Yo no quiero la muerte de nadie, oráculo del Señor. Conviértanse y vivirán. El Señor entonces
da como garantía de la conversión la vida. Es que va a suceder algo, hermanos. Cuando alguien comienza a transitar un camino de conversión, todo a su paso mejora. Todo a su paso mejora. Cuando una persona decide en su vida personal cambiar, su familia, su entorno donde se mueve cambia y él mejora como persona. Él mejora como persona. Él decide tener un cambio en su interior. Entonces se abre a la vida y no a la muerte. Se abre a la vida y no a la muerte. Por eso tenemos el primer principio entonces. Cuando yo decido cambiar mi vida, entonces me abro inmediatamente a una mejor forma de vivir. Cuando alguien dice yo voy a dejar este vicio en el nombre del Señor, entonces se abre a la vida. Cuando alguien dice en mi familia yo estoy generando mucho problema y en vez de ayudar a unir y que el amor se mueva en mi hogar, lo que estoy haciendo es dividiendo, voy a buscar a Dios para cambiar. Entonces mejora su familia, va cambiando su entorno, se abre a la vida. La palabra de Dios nos hace vivir bien. Anótelo, hermanos. La palabra de Dios nos hace vivir bien. Eso genera la palabra de Dios en nuestros corazones. Eso no significa de que ustedes no van a tener sus luchas, hermanos, y sus pruebas. Eso siempre estará a la orden del día. Eso no significa que usted no tendrá sus pruebas en su vida. Siempre tendrá pruebas en su vida, retos en su vida, dificultades en su vida, cañadas oscuras en su vida, persecución en su vida. Ya decía el tema anterior, las tentaciones de Jesús. Será tentado entonces también el cristiano y tendrá que pasar ese ambiente de tentación y transitarlo, pero desde su encuentro personal con el Señor. Eso nos va a decir a nosotros el profeta Ezequiel. El profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 13, nos va a decir: rásguense los corazones y no los vestidos. Rásguense los corazones y no los vestidos. Joel, capítulo 2, versículo 13. Rásguense los corazones y no los vestidos. Y va a decir el profeta Joel: conviértanse al Señor su Dios. ¿Por qué, dice Joel, me debo convertir yo al Señor mi Dios? Porque el Señor es compasivo. Mire, qué interesante esto. Porque el Señor es compasivo. Dígale al que está a su lado: el Señor es compasivo con usted. Compasivo con usted. Compasivo, el Señor es compasivo. Y va a decir el profeta Joel: y clemente. El Señor es compasivo y clemente, paciente y misericordioso, dice el profeta Joel. Paciente y misericordioso. Y a mí me gusta esta última frase del profeta Joel, hermanos, que me gustaría a mí que lo enmarquemos, si es posible, en un cuadro. Va a decir el profeta Joel: se arrepiente de sus amenazas. Porque nosotros vamos a descubrir que en el Antiguo Testamento el Señor decía una palabra fuerte, pero al ratito el amor le hace decir otra cosa diferente. Como una mamá cuando le dice a su hijo: no te voy a dar de comer, pero al ratito le está poniendo el plato de comida, ¿verdad? Y le pone la mejor porción del pollo, la más grande, le pone la pechuga. Entonces así es Dios. Primero dice: los voy a castigar por lo que han hecho, pero después dice: pero yo te amo, hijo, pero yo te amo. Y qué interesante es esto, hermanos, porque cuando nosotros reconocemos que el llamado a la conversión no es por castigo, sino por amor, significa que lo que Dios me está invitando a mí es a amarle a Él con mi miserable vida, porque mi forma de amar no será como Dios me ama. Entonces yo estoy llamado a amar aún desde mi miseria a aquel que lo es todo. Aquel que lo es todo. Significa entonces algo valioso. El llamado a la conversión es por amor, no por castigo. Yo estoy llamado a la conversión desde el lenguaje de Dios, porque Él me ama, porque Él no desea que yo me pierda,
porque Él desea que en mi vida me vaya bien. El Señor no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Por eso Él prefiere, antes que ser un justo juez, prefiere ser un hombre, un Dios misericordioso. Un Dios misericordioso que siempre me está esperando, porque el Señor sabe que hoy yo le puedo negar, pero también sabe el Señor que mañana me puedo convertir. El Señor sabe que hoy puedo estar alejado de Él, pero el Señor sabe también que mi corazón en un momento determinado, como el hijo pródigo, puedo decir: ¿qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi Padre hay comida en abundancia y yo no tengo nada que comer aquí. Entonces el Señor sabe que yo puedo transformar, que yo puedo cambiarme. Y ahí surge la oración, hermanos: Señor, tenme paciencia, porque si hoy no me he convertido, mañana tal vez me convierta. Mañana tal vez me convierta. Entonces tenme paciencia, Señor, porque si hoy te estoy fallando, tal vez mañana no te fallaré. Tu palabra me va a sostener, tu palabra me va a dar firmeza para encaminarme en los retos de la vida. Eso es conversión. Cambio mi vida porque hay un Dios que me ama, no porque hay un Dios que me castiga, sino porque hay un Dios que me está amando, aun cuando yo he sido con Él alguien arrogante sin amor. Entonces, reconocer eso, hermanos, significa tener la capacidad de retornar al Padre. Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti y no merezco llamarme hijo tuyo. Entonces se traza un camino de conversión, un camino de conversión. Eso nos va a decir a nosotros el Antiguo Testamento. Entonces, los profetas ya anunciaban que deberíamos cambiar nuestra mentalidad, deberíamos cambiar nuestros sentimientos y nuestro proceder. En el Nuevo Testamento vamos a descubrir que ya Juan el Bautista, hermanos, proclamaba un bautismo de conversión. Juan el Bautista proclamaba un bautismo de conversión, pero él va a decir también: porque después viene alguien que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él entonces invita a la conversión, para después de la conversión recibir el bautismo de Jesucristo, que es el bautismo del Espíritu Santo, que viene a purificarnos a nosotros con fuego del pecado original. Del pecado original. Ese es el principio clave. La conversión entonces es la base de todo discipulado. La conversión es la base de todo discipulado. Vuelvo a repetir, la conversión es la base de todo discipulado. Hay un grave problema cuando no hay conversión y ya hay discipulado. Ahí hay un grave problema, una gran dificultad, porque el discipulado o el apostolado se convierte en un trabajo y no en un servicio. Se convierte no en una alegría, sino en una carga. Se convierte en disfrazar la gracia de Dios a mi pensamiento humano. Transformo todo. Por eso la base de todo discipulado es la conversión. La base de todo discipulado es la conversión. Y por eso voy a decir algo muy importante, volviendo a lo que ya hemos dicho. La conversión es un llamado universal. La conversión es un llamado universal. Y es llamado a la conversión el fariseo, el escriba, el pagano, el idólatra y el bautizado. Y el bautizado. Es decir, somos llamados todos primero a la conversión. Porque podemos ser nosotros bautizados, pero no conversos, hermanos. Y hay que trazar ese camino entonces de conversión y de gracia ante la presencia de Dios. Por eso entonces el Señor nos concede su Espíritu Santo, va a decir San Mateo. Espíritu y fuego. El Espíritu Santo disipa todo el mal y nos concede a nosotros la gracia misma que tiene Jesucristo. Nos concede la gracia misma que tiene Jesucristo. ¿Para qué? El tema anterior, para enfrentar las tentaciones. Porque solamente se pueden enfrentar las tentaciones desde la gracia del Espíritu Santo. Mire qué valioso eso que estamos diciendo, hermanos.
Solo se puede enfrentar cada una de las tentaciones desde la gracia del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros vamos a descubrir la figura de la Santísima Virgen María firme en esa en esta imagen del frente. Vamos a descubrirla a ella fuerte y robusta, y vamos a descubrir a los apóstoles también donando su sangre, derramando su sangre como la de su maestro, porque estaban convencidos de la presencia de Jesús, estaban convencidos de la presencia del Espíritu Santo en la historia misma de Jesucristo. Y por eso ellos entonces se encaminan en la conversión, en el camino de gracia, en el camino de verdad, se dejan convencer del Señor. Esta es la base importante de nuestra vida. Todos debemos llevar dos cosas. Número uno, hermanos, y muy importante, conversión personal. ¿Cuál es el número uno? Conversión personal. Número uno, conversión personal. Cuando una persona, el número dos es, hermanos, conversión comunitaria. El número dos es conversión comunitaria. Número uno, conversión personal. Escuchen bien lo que voy a decir, hermanos. Por favor, pónganme atención. Cuando alguien no se ha convertido, cuando alguien no tiene una conversión personal, quiere que todos se conviertan, pero él nunca se convierte. ¿Me escucharon? Cuando una persona no tiene una sinceridad de vida espiritual, siempre anda diciendo, ¿y para qué voy a ir si todos son pecadores? ¿Y para qué voy a escuchar a tal hermano si ya sé quién es? ¿Para qué me voy a reunir en tal comunidad si yo ya sé cómo viven todos ahí? Entonces es una persona sin conversión y por eso vive fuera y no vive dentro. ¿Se me escuchó, hermanos? Por lo tanto, debemos partir de una conversión personal para pasar a una conversión comunitaria. En el segundo elemento, cuando alguien ya tiene una conversión personal, sabe que el hermano que tiene a su lado también se va convirtiendo. Y por lo tanto, respeta, valora y cuida a su hermano en su caminar de fe. Y no lo desprecia, sino que sabe muy bien que así como él luchó para estar ante Dios, también su hermano va luchando, y él no tiene que ser piedra de tropiezo, sino gracia, alegría, valor y paz para su hermano. Pero nosotros en muchas ocasiones, al no tener una conversión personal, estaremos siempre viendo los pecados de los demás. Estaremos enfatizados siempre en los pecados y en la maldad, porque no hay un caminar personal. Entonces decidimos ver lo que el Señor va a llamar, ver la viga en el ojo, ver la paja en el ojo del hermano y olvidar la viga que tú llevas en el tuyo. Te vas a detener a observar lo que no debes observar, y en vez de animar al que está caído, lo vas a hundir más y lo vas a utilizar como que si fuera esta grada para poder escalar al otro lugar, lo vas a humillar tanto que lo vas a pisotear y no vas a permitir que esa persona crezca a la par tuya. Por eso la conversión nos lleva a una conversión también comunitaria. Todos los que estamos acá estamos en camino de conversión. Todos los que estamos acá, unos van más adelante, que el que va más adelante, dice San Pablo, el más robusto que cargue con las debilidades del que está un poco más abajo en su proceso de conversión. Tiene que ser valiente para sobrellevarle el peso de aquellos que sufren. No botar a su hermano, no destruir a su hermano. Vamos a tener un texto base para esta noche, hermanos. Saquen su Biblia, hermanos. San Mateo. Vamos a leer siempre a San Mateo. En el capítulo 4, versículo del 12 al 17. Mateo 4, 12, 17. Yo les dije que hasta las 8:30, hermanos, pero voy avanzando y voy luchando por sacar todo, ¿verdad?, del temita, porque sé que es importante para nosotros. Y esta noche la dedicamos para la oración, ¿verdad que sí, hermanos? Muy bien. Entonces,
nos va a decir a nosotros San Mateo, capítulo 4, versículo del 12 al 17, lo siguiente. Hermanos, cuando se lee el Evangelio, nos ponemos de pie, porque es la palabra del mismo Jesucristo. Al saber que Juan había sido arrestado, Jesús se retiró a Galilea. Salió de Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías. Territorio de Zabulón y territorio de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que vivía en tinieblas vio una luz intensa. A los que vivían en sombras de muerte les amaneció la luz. Desde entonces comenzó Jesús a proclamar: arrepiéntanse, que está cerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Podemos sentarnos, hermanos y hermanas. San Mateo quiere dibujar, hermanos, cómo va a iniciar la vida pública de Jesús. Y la vida pública de Jesús va a iniciar con una palabra: arrepiéntanse. Jesús va a comenzar invitando a los que están cerca de Él a la conversión. Es lo primero. San Mateo va a decir que antes de llamar, porque después de eso en el versículo 18 vamos a encontrar que Jesús está llamando a los primeros discípulos. Inmediatamente después de la invitación a la conversión es el llamado. Primero entonces está como base, ¿qué cosa, hermanos? La conversión. Después es el llamado. Primero es la conversión. Después está el llamado. Esta es la base que hace Jesús. La misión de Jesús es continuidad de lo que dijeron los profetas y de lo que anunció ¿quién? Juan el Bautista. Entonces significa que no se rompe en ningún momento lo que Dios Padre invita a través de los profetas en el Antiguo Testamento, sino que hay una continuidad. Y esa continuidad, hermanos, llega hasta el día de hoy. Porque si no hay, hermanos, conversión, tres cosas: no hay amor a Dios, no hay amor al prójimo y no hay amor a lo que Dios ha creado. A lo que Dios ha creado. No hay amor al mundo. Cuando una persona no se convierte, genera guerra, violencia, genera muerte, dolor, pero no se genera paz, no se genera armonía, porque no hay conversión, porque no hay cambio en el corazón. Esto es muy importante para nosotros. Ahora vamos a distinguir algo. Juan el Bautista se encontraba en el río Jordán. Juan el Bautista predicó a los judíos, y él predicó a los judíos la conversión. Juan el Bautista fue arrestado. Después de ser arrestado, encarcelado. Después de estar encarcelado, lo decapitaron por causa del anuncio de la palabra de Dios, por proclamar la conversión para aquel emperador de su tiempo, quien no quiso recibir, pero sí admiraba la palabra de Juan. Sin embargo, esa palabra no le dijo nada a su corazón. Dígale al que está a su lado: no solo se admire de la palabra de Dios, no solo se admire de la palabra de Dios, también conviértase. Dígale, también conviértase, porque este hombre admiraba, pero no tenía conversión. Al final, los actos mismos del pecado le llevaron a negarlo y a que le cortaran la cabeza. Jesús hoy no aparece en el río Jordán. Nos va a decir la Sagrada Escritura que se encontraba cerca de Cafarnaúm, entre Zabulón y Neftalí. Nos va a decir entonces que se encontraba en los principales caminos del comercio.
Se encontraba en el centro. Jesús está en un camino, hermanos, donde todos transitaban. Por esos caminos transitaban los que eran paganos, por ese camino transitaban los que eran judíos, por ese camino transitaban los religiosos, por ese camino transitaban los pecadores, por ese camino transitaban los justos y los injustos. Esto significa algo valioso para San Mateo y debe significar para nosotros también algo significativo. Es lo siguiente: Jesús siempre se pone a la orilla del camino de la persona. Hoy Jesús en esta noche está a la orilla del camino tuyo y mío, a la orilla de mi camino. Tú sabes cuáles son tus luchas de conversión. Tú sabes cuáles son las luchas de conversión que tú llevas. Tú lo sabes muy bien. Sabes muy bien a qué te enfrentas cada día. Lo sabes muy bien. Jesús está ahí por donde todos pasan, a la orilla del camino de tu vida, de tu historia. Y cada uno de nosotros, unos tienen unas luchas mayores, otros tienen pocas luchas, otros les toca sobrellevar diversidades de cosas en su vida, diversidades de cosas. Entonces Jesús se pone a la orilla del camino y va a invitar a ¿qué cosa, hermanos? A la conversión. ¿A quiénes? A todos. A todos, al justo para que permanezca justo. Dígale al que está a su lado: si usted ya es bueno, permanezca bueno. Si usted ya es bueno, permanezca bueno, ¿verdad? Permanezca bueno, porque a veces el bueno, cuando sabe que es bueno, ya pasa a la arrogancia. Un bueno arrogante. ¿Se me está escuchando? Porque si no se tiene conversión, se pasa a ser bueno arrogante, se pasa a ser alguien soberbio, un bueno soberbio, un bueno que dice: bueno, aquí yo soy diferente a todos, y se pone en el templo: gracias Señor, porque no soy como estos, ¿verdad? Comienza él a pensar de que él es el mejor de todos, y ese hombre o esa mujer, ese joven, esa señorita, también necesita conversión. Porque ser bueno no significa llenarse de soberbia. ¿Se me está escuchando el temita, hermanos? Es decir, que si estoy llamado a ser bueno y a ser santo, eso no me tiene que llevar a mí a la arrogancia. Porque hay personas que dicen: no, si yo soy buena, de entre todos los que están acá, yo soy el mejor, ¿verdad? Si supieran lo que yo he sufrido. A reír me pongo con lo que sufre esa mujer, ¿verdad? Y en vez de encaminarse en la fe, a veces nos esclavizamos nosotros simplemente a pensar: ya somos buenos. Por eso el mensaje de conversión, si anda cuaderno, anótelo. El mensaje de conversión es para mí. El mensaje de conversión es para mí, no es para nadie más. El mensaje de conversión es para mí. Cuando yo entiendo que el primero que se debe convertir soy yo, desde ese preciso momento todo comienza a transformarse. Pero cuando yo comienzo diciendo que todos los que deben convertirse son los demás y no yo, desde ahí las cosas no están bien espiritualmente. Desde ahí las cosas no están bien espiritualmente. Dice Jesús hoy que la conversión, el encuentro con Dios verdadero, es como encontrarse con la luz para aquellos que han habitado en oscuridad. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, que hoy estamos acá en esta noche y el día de mañana suene su alarma a las 5 de la mañana para levantarse e ir a trabajar, pero no salió el sol y está oscuro? Y pasaron las horas, se llegó nuevamente a la hora de la noche y usted está esperando que al día siguiente salga el sol y no volvió a salir. Y pasaron 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas sin salir el sol. ¿Qué es lo que usted está esperando, hermanos? ¿Ir a trabajar o que salga el sol? Que salga el sol, porque hay caos, porque no hay paz, porque hay incertidumbre, porque en la oscuridad no se sabe lo que puede venir o lo que puede suceder, no se sabe qué está aconteciendo. Entonces dice que cuando alguien se convierte es como ver la luz, es decir, al fin puedo distinguir en lo que estoy bien
y en lo que estoy mal. Qué interesante eso, ¿verdad? Al fin puedo distinguir. Entonces dice que el encuentro con Dios, el definitivo encuentro con Dios, me hace desde la conversión distinguir cuando algo no está bien en mí y cuando algo sí está bien. Por eso dije injusto e injusto, pecador y santo. Eso significa, distingo en mi interior entonces desde mi encuentro de conversión lo que no está bien en mí. Y comienzo a transformarlo, comienzo a trabajarlo, porque aquel que habita en la luz mira en lo que ha caído y reconoce que no está bien. Ese es el proceso de conversión. Eso significa entrar en mí, no en los demás. Entrar en mí y descubrir, Señor, dame tu luz para descubrir lo que en mí no está bien. Dígale al que está a su lado, fíjese en usted, fíjese en usted, fíjese en usted, ¿verdad? Es interesante esto, fíjese en usted, mírese usted, trabájese usted, luche usted, porque todo proceso de santidad parte siempre de mi encuentro personal con el Señor, de mi encuentro personal con el Señor. Esto es muy importante, hermanos. Jesús entonces está a la orilla de la vida del que es pecador, está a la orilla de la vida del que es santo, está a la orilla de la vida del que es pagano, del judío, del hombre sin fe, y la mujer sin fe, del asesino, de aquel que no cree en Dios. Está siempre a la orilla y siempre está invitando a un encuentro sincero con Dios, tanto al justo como al injusto. Siempre está invitando a un encuentro definitivo con el Señor. Por eso mismo vamos a cerrar con esto, hermanos. No hay que convertirse por miedo. Nos convertimos por amor a Dios. No nos convertimos por miedo. Por eso la Iglesia Católica en ningún momento anda anunciando una catástrofe, sino que anuncia lo que Jesús va a decir al final, hermanos. Arrepiéntanse, que está cerca el reino de los cielos. Cuando aparece el reino de los cielos, lo que significa es Dios cerca de la persona. Y nos va a decir San Juan, Dios es amor. ¿Y qué significa eso? Que si Dios es amor y Él está cerca de mí, ¿qué debo dar yo como respuesta? Amor. Entonces arrepiéntete y acércate a ese amor que está por encima de todo lo que humanamente nosotros podemos tener. No nos convirtamos por miedo, debemos convertirnos porque hay un Dios que nos ama. Porque hay un Dios que nos ama. Por eso cuando uno se va a confesar, no se confiesa por miedo. Uno se va a confesar porque estoy ofendiendo a un Dios que me está amando. No un Dios que me está castigando, sino un Dios que me está amando. Y por eso reconozco mis pecados, hermanos. Jesús es luz y quiere siempre iluminar tus tinieblas. Quiere iluminar nuestras vidas. Por eso encaminémonos en la fe, en este resto del tiempo cuaresmal, con amor, con entrega y con toda disposición, hermanos. Porque Cristo viene a salvarnos. Alabado sea Jesucristo.